Que estamos grabando. Vamos a hacer este repaso por las ideas que traté de sintetizar en estos multiple choice. A mí me gustan mucho los multiple choice. Es como que te hacen ir a estudiar a ver qué era lo importante. Entonces están separadas. La primera tanda es de electrostática, o sea, el capítulo 22. Después es donde dice electricidad, circuitos, algo así, es el capítulo 23. Después viene magnetismo, que es el que tendrían que arrancar esta semana, ¿no? Mañana subiré la clase del capítulo 24. Van a ver que es más fácil la parte de magnetismo, es cortito. El primero dice... la gente que está queriendo entrar yo no la veo, che. Ya está. No. Bueno, el primero dice estática, bueno, la ley se dice Coulomb, pero Coulomb, si le da vergüenza, es francés. Nos permite calcular y hay tres opciones. Siempre hay tres opciones. Una es la correcta, otra es la que quiere hacernos meter la pata y otra no tiene nada que ver. Entonces, la ley de Coulomb nos permite calcular opción A, diferencia de potencial, opción B, la intensidad de corriente, opción C, la fuerza eléctrica entre dos cargas. ¿Qué dirían? La C, porque las anteriores es de la ley de Ohm, Claro, ¿o bien, no? la C. Muy bien. La intensidad de corriente, o digo, la fuerza eléctrica entre dos cargas es lo que nos permite calcular la ley de Coulomb. Es lo de la experiencia de globo que le subí, bueno, la fuerza entre esas cosas, la fuerza electrostática, se puede calcular con esa fórmula que tiene la distancia al cuadrado abajo, bueno, de esas cuentas feas. Después en el siguiente punto dice la fuerza eléctrica, Fe, que se ejercen dos cargas de igual signo, se representa con cuál de estos tres dibujos. En el A tenemos una carga positiva y una negativa con todas esas flechas alrededor. En el B tenemos dos cargas positivas. Y en el C tenemos imanes, porque los imanes no son positivos y negativos, tienen nombres, norte y sur. Entonces, ¿cuál sería la que representa la fuerza eléctrica entre cargas? ¿La A o la B? La B porque tiene los vectores. La B porque solamente hay dos flechitas. En cambio, en la A tenemos el campo, ¿se acuerdan? Eso que vemos en la A es el campo eléctrico de una carga positiva y de una negativa, no es la fuerza eléctrica, ¿sí? El campo, recuerden que es el espacio que rodea la carga donde podría actuar la fuerza eléctrica. Los términos positivo y negativo se refieren a semiconductores, conductores aislantes, cargas eléctricas. Ahí sería la C La también, C. ¿no? Cargas eléctricas, porque le decimos carga positiva o carga negativa, protones o electrones. Un átomo es neutro cuando, acá creo que como es el choice digamos, de prueba, después yo en los exámenes desordeno las opciones, están casi todas en la C creo. Un átomo es neutro cuando hay electrones, hay protones, no tiene carga neta. La C también. O sea, para que sea neutro tiene que tener igual cantidad de protones que electrones. Entonces se hace neutro porque se cancelan las cargas de igual signo. ¿Sí? Si yo tuviera, tienen bien presente la idea del átomo, ¿no? El átomo con de este modelo Se de refiere a ion y a cation, a los iones, a cation y Claro, anión. sí, podemos usar el modelo del átomo, un modelo que está viejo, vamos a ver el año que viene por qué, pero si ustedes tienen en mente, por ejemplo, el modelo del átomo que tiene protones, neutrones y electrones alrededor en órbitas, podría tener dos electrones en esta órbita y uno en esta órbita de más afuera. Si tiene tres protones y tres electrones en órbita, y estos son los neutrones, que son neutros, ¿no? Se dice que este átomo es neutro, ¿sí? Porque tiene igual carga positiva que negativa, tres electrones y tres protones. Entonces es neutro. Este sería el que le sigue al helio, ¿no? Porque el helio, ustedes conocen la tabla periódica y toda esa historia de los elementos de la tabla periódica. Vieron que primero está el hidrógeno,
que solamente tiene un protón y un electrón, un neutrón. Después le sigue el helio, que tiene 2 protones, y así se van sumando. A medida que sumo protones, va cambiando el nombre del elemento. Entonces este sería el tercer elemento, tiene 3 protones y 3 neutrones. Después del helio es el neón, ¿no? No estoy diciendo pavadas, es el neón. Es el primer gas noble arriba de todo en la tabla periódica. Si yo le sacara un electrón, por ejemplo, si yo saco este, me va a pasar que tiene 3 protones pero 2 electrones. Entonces esto quedaría Profe, con... están pidiendo que la deje entrar una chica Ahí al va. grupo. Eso, miren, me quedaría como positivo. Ahí está. Este ejemplo no me gusta mucho. Vamos a otro ejemplo, a ver. ¿Ustedes ven igual el pizarrón aunque esté compartiendo pantalla o no? Los que estamos con el celular tenemos que elegir la pantalla. Tenés que elegir algo, claro. Voy a... ¿Conocen el helio? El helio es el que tiene 2 protones y 2 neutrones y tiene los 2 electrones en las órbitas, ¿sí? Entonces, si tengo igual cantidad de positivos que de negativos, el átomo es neutro, haría neutro. No tiene exceso de carga. Pero si yo le saco un electrón, lo que va a pasar es que me va a quedar un catión, como dijo ahí el compañero, ¿sí? Un elemento que tiene un signo más o 2 signos más es un catión. Esto es muy química, pero le saqué un electrón, ya no es más neutro. Porque ahora tiene 2 cargas positivas y una sola negativa, no llega a compensar. Entonces se llama catión y se le pone un más. En cambio, si yo le agrego electrones de más, si yo le pongo otro electrón más, va a pasar a ser un anión. ¿Recuerdan eso de química? Es catión cuando tiene más cargas positivas que negativas y es anión cuando tiene más cargas negativas que positivas, ¿sí? Entonces ahí cuando me dice, ¿cuándo un átomo es neutro? Cuando tiene igual cantidad de cargas positivas que negativas. Si no, sería catión o sería un anión. Si no tuviera igual cantidad de cargas, ¿eh? Para toda esta parte de electricidad hay que para todo hay que tener bien presente el tema de los átomos, porque en definitiva todo lo que pasa termina teniendo una relación con la química o con la física, ¿no? Ahí admití átomo neutro, bueno, sigue. Las cargas eléctricas son los neutrones y los neutrinos, no, porque no, en ningún lado habló de neutrinos, creo el capítulo. Los protones y los electrones, los átomos y las moléculas, bueno, la B, ¿no? Los protones y los electrones son a los que llamamos cargas eléctricas. Para los que recién entraron, estoy hablando del multiple choice que compartí en Telegram y lo estamos como resolviendo, ¿sí? Después, la otra opción, una cosa que hice mal acá es no numerar esto, ven que no tiene 1, 2, 3, la 4, la 5. Voy por la que dice, las fuerzas eléctricas son, el punto A dice, repulsivas entre cargas de distinto signo, atractivas entre cargas de igual signo, atractivas entre cargas de distinto signo. Parece un trabalengua. ¿Cuál será? ¿Sí? Dijimos que si son de igual signo se repelen o repulsivas. Fuerzas eléctricas, si son de distintos signos, se atraen. O sea, distinto signo atractiva de igual signo repulsiva. ¿La C queda también? Atractivas entre cargas de distintos signos, sí, la C. La siguiente dice, los cuerpos pueden adquirir electricidad por frotamiento, conducción e inducción, convección, radiación y contacto, radiación cinética y potencial.
Bueno, ahí medio que hay que hacer un descarte porque por ahí no vimos Es inducción la A. todavía. Es la A, pero bueno, todavía no vimos lo que es la inducción, que es el capítulo 25. Me refería a estática. Bueno, sí, está bien, podría ser. Sí, porque dice carga acá nada más. Los cuerpos pueden adquirir electricidad, dice. Es la A. Frotamiento es como cuando yo frotaba el globo y le sacaba electrones al pelo y lo dejaba cargado eléctricamente. Conducción solo se puede hacer con materiales conductores, metales, ¿sí? No puedo hacer carga por conducción con algo que es neutro como los papelitos. Ahí solamente se induce el último. En los papelitos se induce un acomodamiento de sus átomos para ser atraídos por el globo. Eso también lo puedo dibujar. Los pedazos de papelito tienen carga neutra, ¿no? Pero cuando yo acerco el globo que está con exceso de carga negativa, en los papelitos se reacomodan sus cargas. No le puedo sacar cargas a los papelitos porque son neutros. Todos sus electrones están fuertemente atraídos. Pero sí puedo inducir que sus cargas se reacomoden y que las positivas se atraigan más hacia las negativas. A eso le dice que se induce un acomodamiento de cargas. Pero no le saco cargas. En cambio el globo sí le sacó los electrones al pelo porque las cargas suelen irse hacia las puntas. Entonces, cuando hago toda esa frotación, le puedo sacar algunos electrones al pelo que están en las puntas. ¿Dónde estoy? Los electrones son partículas con carga, positiva, negativa, sin carga. Los electrones son los negativos, ¿no? Los electrones son los negativos, los protones, abajo dice los protones son partículas con carga positiva. Los electrones son con carga negativa y los protones con carga positiva, ¿sí? Bueno, y ahí termina toda la parte de electrostática. Hasta ahí sería una síntesis del capítulo 22. Faltan algo interesante como, no sé si llegaron a leer la jaula de Faraday. No sé si alguien es un poco más viejo o son todos jóvenes, pero antes los primeros celulares no perdían la señal cuando hay películas viejas donde lo muestran, cuando estabas adentro de un edificio, en el sótano, o cuando pasabas por abajo de un puente, no tenías señal, porque actuaba eso que estaba escrito en el texto que decía jaula de Faraday, ¿sí? Cuando vos estabas dentro de una estructura metálica, las cargas de la onda electromagnética que trae la señal se repartían en la estructura y no llegaban al celular. O por ejemplo, si tienes una radio, las viejas radios con antenita, no te agarraba la señal si estabas dentro de por ahí un edificio o de algún lugar, o sea, envolvías con papel aluminio. La experiencia que se hacía antes en la escuela era agarrar un papel aluminio o un alambre de gallinero y hacer como un cubo, y ahí metías la radio o el celular y no recibía señal. Las cargas de la onda que llegaban se expandían en todo el metal de los alrededores, que son conductores, y no recibía señal el celular o la radio que le ponías adentro. A eso le dicen jaula de Faraday. Estaba en el libro de física que dice de cuarto, pero que no es de cuarto ese libro, chicos. Ese libro es para toda la secundaria. Bueno, Yo tengo una confusión entre la jaula de Faraday y la bobina de Tesla. Ahí, ¿cuál es la diferencia entre esas? la jaula de Faraday es cualquier cosa que, o sea, si encerrás algo con algo metálico, como si fuera un alambre gallinero o con un papel aluminio, no recibe señal porque la onda electromagnética se queda en la superficie y adentro no tiene nada. O si pudieras meter adentro de una esfera metálica, no recibiría ningún tipo de señal. Pero lo de la bobina de Tesla es eh, para generar mucha carga, acumular mucha carga eléctrica. Y después puede salir un arco voltaico, que son Ah, esos sí, rayos que se entiendo. ven en la foto, ¿sí? Uno es para aislar, digamos,
existe la jaula de Faraday, si alguien desarmó alguna vez alguna cosa electrónica, hay unas cajitas metálicas que están protegiendo algo. Siempre que uno desarma una placa de una tele vieja, de cualquier cosa, van a ver unos cubitos metálicos. Esos cubitos están para proteger un componente que no tiene que recibir ninguna carga. Entonces lo meten adentro de ese cubito, todas las cargas quedan alrededor de ese cubito metálico y no le llegan cargas a ese componente que es muy sensible. ¿Sí? Si alguna vez desarman algo, van a ver que en casi todas las cosas de electrónica hay alguna cajita metálica cerrada por ahí. Otra aplicación de la electrostática son las impresoras, eso sí lo dice el libro. La tinta está cargada y va directamente al punto donde tiene que escribir la letra, donde tiene que formar la letra, y no se desperdicia nada en las impresoras láser. Y también para pintar. La pintura, por ejemplo, hay una foto de un auto en uno de los libros, lo cargan estáticamente y la pintura va justo, o sea, puntito por puntito y cubre toda la chapa sin desperdiciar nada y que sobre nada de ningún lado. Eso lo pintan con electrostática. Y después lo más famoso de la parte de electrostática son los rayos, ¿no? Los rayos y los pararrayos, Franklin con sus pararrayos, eh, porque uno puede conseguir esas chispitas. No sé si alguien fue al Museo Interactivo de la UNS, que está el generador de Van de Graaff. Es una esfera metálica y adentro tiene una cinta que tiene como un peine abajo. Cuando va girando va recargando esa esfera metálica y cuando acercás la mano te tira una chispa. Si alguna vez termina la cuarentena, podríamos ir al museo y verlo, está bueno. Te da una pequeña descarga que no te hace nada, te pincha un poco, pero no pasa nada. O también yo lo hacía con esas esferas que parecen de adorno, que pareces una bruja con una esfera así con luces adentro, esfera de plasma. Esas esferas le pones un pedacito de papel aluminio arriba y se empieza a cargar. Y cuando le acercas el dedo te tira una chispa que te quema. Te quema un poquito el dedo, no te hace nada, pero ves claramente la chispa azul que se forma. Es una experiencia que es muy atractiva, muy linda para hacer y tiene que ver con la electrostática y con los materiales conductores, porque la lámpara es un adorno, lámpara de plasma se llama, ¿sí? Que tiene como rayos así, muy linda. Le pones un pedacito de papel aluminio y se empieza a cargar y después te tira la chispa, muy entretenido. Bueno, la parte que sigue es la parte del capítulo 23 que dice circuitos y tenemos. La corriente fluye con más facilidad por un alambre conductor grueso porque, y me da tres opciones. Siempre que se acerca una carga a otra, su energía potencial disminuye, la resistencia es menor cuanto más grueso es el alambre, no es posible aislar un polo magnético. Bueno, la última nada que ver porque es de magnetismo y estamos en el capítulo de corriente eléctrica, ¿no? O sea que estamos entre A y B. La corriente fluye con más facilidad por un alambre conductor grueso porque la resistencia es menor cuanto más grueso es el alambre, ¿sí? Hay una comparación que se hace entre los circuitos y el agua que fluye por unas mangueras o por una cañería, una casa, lo que sea. Porque como la corriente es algo que circula, se lo compara con el agua, ¿sí? Y al ancho de la manguera o de los caños se lo compara con la resistencia eléctrica de los cables. Yo el otro día, no sé, creo que dibujé algún circuitito. Esto es el circuito más básico que puede haber, ¿no? Podría ser que yo agarre un poquito, Pero papá si necesita algo. que conecte un cable No, Max, si necesitas algo, decime. No necesito más. y una pila, ¿sí? Esto de acá, una pilita con unos cablecitos y una lamparita, es esto. Esta es la pila, estos son los cables y esta es la lamparita. Pero esta es la representación oficial o técnica, ¿sí? Y esto es un dibujo. Si yo pongo una pila de 1,5 volts y el circuito está cerrado, o sea, los cables no están abiertos en ninguna parte, por acá va a circular una corriente
que se le llama I, pero que se mide en amperes, esto se mide en volt. A esto le llamamos diferencia de potencial, tensión o voltaje. Y la lamparita, como tiene este alambrecito acá, me va a ofrecer una resistencia que se mide en ohm, por el ohm de la ley de Ohm. Entonces, La negrita me tiene comida. si yo tengo cables muy finitos, me ofrecen mucha resistencia al paso o a la circulación de la corriente, ¿sí? Y si yo lo quiero poner igual, si yo le pongo 9 volts acá en vez de 1,5 a un cable muy finito y le conecto muchas lamparitas, lo que va a pasar es que el cable se va a recalentar, se podría prender fuego. La resistencia es cuánto se resiste el circuito o todos los elementos que estén en el circuito al paso o a la circulación de la corriente eléctrica, ¿sí? Y se compara con el agua en una manguera. Cuando más gruesa es la manguera, más fácil pasa el agua y puede pasar mucha agua, mucho caudal de agua. En cambio, si la manguera es finita, cuando nosotros queremos que salga más lejos y más rápido, pareciera, vieron que achicamos la manguera y sale como con más presión. Cuanto más fina es la manguera, más se resiste al paso del agua. Entonces cuando llega a poder salir, sale, parece más rápido y más lejos, con más presión. Lo mismo le pasa a los cables. Si yo quiero conectar muchas cosas en un alargue medio trucho, se me empieza a recalentar y se me derrite. Se puede llegar a prender fuego. Si yo voy a conectar una estufa por ejemplo, una estufa de esas de velita, ¿no? Que consumen mucha corriente, y la pongo con un alargue medio trucho, se me empieza a recalentar y se puede derretir y prender fuego el alargue. Si yo voy a conectar cosas que consumen mucha corriente, muchos amperes, necesito usar cables gruesos y necesito usar enchufes de los que vienen más gordos y duros. Vieron que hay enchufes comunes y enchufes que dice para mucha corriente, ¿no? Entonces, cuanto más fino es el cable, más se resiste al paso de la corriente y se puede recalentar. Cuanto más grueso, más fácil que fluya la corriente por ahí. Hay menos resistencia, se dice. ¿Más resistencia o menos resistencia? Entonces, la corriente fluye con más facilidad por un alambre conductor grueso porque la resistencia es menor cuanto más grueso es el alambre. Se resiste menos al paso de la corriente. Si lo miramos a nivel de los átomos que forman el cable, supongan que este es un zoom del cable, y el cable está hecho, bueno, fuera de un material aislante, ¿no? La capa aislante es la de afuera. Pero adentro del metal va a tener que los protones, los neutrones, todo, va a estar lleno de átomos. Va a estar lleno de átomos que forman, por ejemplo, el cobre de los cables, de cobre. ¿Y la electricidad qué es? Los electrones de la última capa de esos átomos de cobre que están formando el cable, como el cobre es un material conductor, los electrones de la última capa de cada uno de los átomos de cobre, que son miles de millones en un pedacito de cable, los últimos de las últimas capas, tienen mucha facilidad para poder moverse y transmitir la energía dentro del material. Entonces lo que va a pasar es que acá los electrones quieren pasar por acá, ¿sí? Quieren moverse, transmitir la energía entre el resto de los protones y neutrones, y cuanto más finito es esto, más le cuesta a los electrones trasladarse dentro del material, ¿sí? Porque más se resiste. Cuanto más grueso, tienen más opciones de movimiento.